Videojueguistas, estamos yendo a una nueva feria, a un nuevo evento que es la llamada Feria Ñoña, que voy a decir con temor a equivocarme porque no estoy seguro de este dato, que creo que es la primera vez que se realiza. Se realiza en el Colegio San José, si no me equivoco es en la zona de Once, Valvanera creo, justo a la vuelta de San Expedito. Y vamos a ver qué hay, es la primera vez, se ve interesante, hay varios vendedores que conocemos, que estuvimos viendo que van a estar ahí, así que vamos a ver con quién nos cruzamos, vamos a ver cómo es el evento y a mostrarles un poquito de la feria. Así que nada, seguimos. Bueno, videojueguistas, ahora voy a hacer lo que se está convirtiendo en una especie de clásico del canal, que es una especie de análisis o reacción de la Feria Ñoña, en este caso, pero desde la comodidad de mi casa. Por lo tanto, les voy a ir contando lo que me fui encontrando a medida que voy pasando los vídeos que tengo acá en la computadora de lo que fui viendo. Va a ser todo así improvisado como va saliendo en el video. Quiero aclararles una cosa, no voy a mostrar toda la feria. Ya vi que en internet hay como no sé cuántos videos hablando de este evento. Si quieren ver todo lo que había y un recorrido general, vayan a esos videos. Yo acá voy a mostrar algunos productos que para mí llamaban la atención y que quiero destacar. Eso solo. Esta fue la primera edición de la Feria Ñoña, un evento de coleccionismo en general. No fue solamente de videojuegos, que la verdad que hay algo que le quiero destacar y es que se hizo en un lugar que a mí me parece muy bueno, que es el Colegio San José, ya que cuando el clima acompaña, la verdad que está bueno poder recorrer las galerías con los stands que se encuentran a la sombra, pero al mismo tiempo tener un patio muy grande donde poder caminar y relajarse un poco. Esto me encanta de este colegio. Eso sí, tengo que destacar una cosa, algo que le encontré para mí como un defecto o algo que no fue bien aprovechado, es que había un sector que era de manteros, pero estaba en una especie de pasillo que me parecían pocos, pero a la vez, bueno, está bien, no pusieron mucho, me imagino, para no sobrecargar, pero era como que se veía poco y la gente no caminaba demasiado por ahí. Aparte de esto, también tengo que destacar que había algunas cositas para hacer relacionadas a los videojuegos, como por ejemplo poder jugar con algunas consolas, tipo con la Nintendo 64, también se podía jugar a la realidad virtual. También había un torneo de Mortal Kombat que se me pasó registrarlo tanto a mí como a la videojueguista. Y por último, una especie de ciber donde había computadoras y al menos cuando yo fui estaban jugando al Counter. No sé si se jugó también a otro juego, pero yo vi el Counter. Ahora sí, yendo más bien a los stands, les voy a comentar que si hay algo que destaco de este tipo de eventos es que a diferencia de las ferias de barrio, uno ya tiene stands de vendedores organizados, que yo no voy a mostrar todos porque me parece que es repetir, porque la mayoría de los vendedores, por lógica, van a varios eventos, por lo tanto lo que les muestre en un evento lo pueden ver también en el otro. Por eso quiero destacar algunos productos que para mí me llamaron la atención. Y voy a empezar con el stand de Lord Toys, que tenía varios cartuchos de Family, pero quiero destacar una caja de un cartucho de Family Game o Famicom, que es el del juego Locksmith, que apenas lo vi me llamó la atención por el buen estado en el que se encontraba, pero aparte porque es un juego que fue publicado por Sachen, que es una empresa taiwanesa que en los años 80, finales de los 80 y hasta mediados de los 90 hacía juegos que no tenían licencia oficial de Nintendo, por ejemplo, en el caso de los juegos de Family Game o Famicom. También creo que hizo algunos juegos de Game Boy y sí puedo confirmar que hizo juegos para Sega. Pero tenía este detalle, que no eran juegos oficiales, así y todo, fíjense la calidad de estos juegos que realmente podían pasar por oficiales. Y más esta versión de este juego que está muy bien conservada, la verdad que es algo a destacar poder encontrarse con esta versión. Este es el primer producto que me llamó la atención. Acá podemos ver también que tenía algunos cartuchos de Sega, algunos eran originales, otros no, pero estaban en caja. Igual yo seguía enganchado con este Locksmith que me maravilló realmente. Acá por ejemplo tenían esta
Nintendo DS XL, que es una consola que me quiero conseguir. También había un joystick o un control inalámbrico para Super Nintendo, que lo destaco como curiosidad porque quizá muchos no conozcan, no sepan que salieron controles que no eran oficiales, que se podían usar a través de infrarrojo para la Super Nintendo. También se hicieron para Sega, pero bueno, acá pueden ver uno de los modelos que existieron. Ahora, vamos a pasar a otro de los destacados, que es esta pantalla que en este caso se llama Handy Boy, que funciona como lupa. O sea, Nintendo llegó a sacar una especie de lupa oficial para la Game Boy para poder amplificar el tamaño de la pantalla, pero al mismo tiempo se hicieron muchas que no tenían licencia oficial. Esta tenía la particularidad que tenía la pantalla y aparte traía unos parlantes, si no me equivoco son unos parlantes estéreo que se le podían agregar a la Game Boy. Y yo no estoy del todo seguro, pero no sé si este accesorio aparte traía unos controles que era tipo arcade. La verdad que no lo sé, yo no soy demasiado especialista en lo que son consolas portátiles, en lo que es Game Boy, pero me pareció ver por algún lado que también los traía, pero no sé si eran opcionales o no, o se vendían aparte, o sea, si se vendían aparte o si venía todo junto y le falta, la verdad que no lo sé. Tampoco sé cómo funcionaban los parlantes estéreo, por ejemplo. Y también quiero mostrar este cartucho de Legend of Zelda, el primer Zelda que salió para Famicom, que tiene una peculiaridad y es que el vendedor me dijo que él lo compró porque lo vio original, pero a la hora de probarlo se encontró con que el juego estaba en español. Por lo tanto, este juego tiene una ROM modificada, podríamos decir que es una repro. Ahora, yo me quedé pensando porque había algo que a mí no me cuadraba y es que Legend of Zelda, cuando salió para Famicom en Japón, no cuando ya se fue a Europa y Estados Unidos, va a salir en formato de disquete para el Famicom Disk System. Y ya para los años 90, si no me equivoco, lo van a lanzar también en formato cartucho en Famicom o en el Family Game, como queramos llamarlo. El tema es que yo recuerdo que el cartucho este es de color verde, el original, y la etiqueta es con el Legend of Zelda que lo dice en japonés. Y acá tenemos un cartucho que es negro y con la etiqueta que dice Legend of Zelda en inglés. Por lo tanto, acá hay algo que no me cuadra. Me parece que esto es una especie de mezcla rara donde tenemos tanto cartucho como etiqueta como plaqueta que no corresponden al Zelda original. Para destacar un poquito más, también quiero mencionar que no puedo dejar de lado los cartuchos de Sega, que ahí había un Splatterhouse, también estaba el Gunstar Heroes y el Rocket Knight, que es el juego de plataformas de la zarigüeya. Son tres juegos muy buenos que salieron para Sega y no quería dejar pasar la oportunidad de nombrarlos. Y al mismo tiempo también me encontré con este cartucho de Frogger, un cartucho original de Sega Genesis, que si yo mal no recuerdo, Frogger, estoy casi 99,9% seguro que fue el último juego lanzado para la Sega Genesis en América. O sea, bueno, Genesis es de América, ¿no? Mega Drive va a ser en Europa y Japón. Y Sega se va a despedir de su consola de 16 bits con Frogger, un juego que en realidad venía de los arcades y que salió incluso para la Atari 2600. A mi modo de verlo, la verdad que fue una forma bastante perfil bajo de terminar de lanzar su último cartucho, pero bueno, es algo que pasaba. No sé si después habrá salido algún juego más deportivo o algo más, pero creo que estoy casi seguro que Frogger fue el último. Bueno, a ver, vamos. Bueno, acá estoy mostrando estas figuras de los dinosaurios, una serie que yo miraba en los años 90 y que, bueno, tiene un final bastante curioso, un final que es bastante lógico, pero el que venía mirando la serie se encontró con esto y bueno, mírenla si no lo vieron o búsquenlo si no lo saben. Y en el stand de pegatinadora Creepy Store encontramos estas gorras que tenemos, la de los Caballeros del Zodiaco, pero también la de Pumpernickel, la de Sega y la de Magic Kids. Con esto volvemos a los 90. Bueno, también tenemos la de Barbie. Muchos stickers, la verdad que me sorprendió la variedad que hay de todo, hay de videojuegos, de series, no sé, cosas retro, cosas nuevas. La verdad que buenísimo todos los stickers que había. Acá, a ver, en este stand yo ya los vi, es que son unos cuadritos que tienen las carátulas o las tapas de juegos, por ejemplo, de los CDs de PlayStation. También hay algunas que son de por ejemplo,
la Nintendo DS que había visto, hay de varias cosas. Pero, ¿por qué lo estoy filmando? A pesar de que lo vi varias veces a este chico en distintos eventos, y es porque yo no había prestado atención que tiene lo que son las portadas o las tapas de las cajas de videojuegos de PC de los años 90, destacando muchas aventuras gráficas. A mí me encantan las aventuras gráficas y me encontré con estos cuadritos, por ejemplo, de Monkey Island, de Day of Tentacle, de el Indiana Jones Fate of Atlantic, que mal que lo pronuncié, Full Throttle, Sun and Mats. La verdad que juegos increíbles y están buenísimos. Y acá filmé el puesto de Red Ice Game Store, que se dedica principalmente a realizar productos con impresión 3D. Pero quiero destacar porque si bien hay varios que venden impresión 3D, la verdad que yo me quedé enganchado porque estuvimos hablando un buen rato con su propietario, con su vendedor, que nos estuvo contando cómo está evolucionando lo que es la impresión 3D. Y estuvimos comparando también, él nos mostraba algunos productos hechos con impresoras más viejas y otros con algunas más nuevas, y realmente es increíble cómo está progresando todo al punto de que hay algunas cosas que no se llegan a distinguir ya como impresión 3D, que a mí, yo cuando las vi no sabía. O sea, me tuvo que decir él que era impresión 3D para realmente creerlo. Realmente le agradezco muchísimo que nos estuvo explicando todo esto. Y justo a su lado estaba el stand de Cultura Beats, que lo quiero mostrar un poquitito para destacar que en este tipo de eventos no hay solamente videojuegos retro, sino que hay de todo. Por ejemplo, acá tenemos de PlayStation 3, que para mí no es todavía una consola retro, pero también podemos conseguir de PlayStation 4, de PlayStation 5, algunos juegos de Nintendo Switch. La verdad que en los eventos suele haber bastante variedad. Y ahora acá miren este detalle porque hay una máquina expendedora de grog. Que díganme en los comentarios quién sabe en qué videojuego se consumía la bebida grog. Y justo abajo está Manny Calavera, otro protagonista de otra increíble aventura gráfica. La verdad que los stickers que tiene están muy buenos, pero yo me quedé enganchado con estas cositas hechas en impresión 3D. Por ejemplo, también estos imanes que ahí vemos a los supercampeones del Family, pero también otras figuras como Contra, por ejemplo. Vemos un cartel perteneciente a Monkey Island, que es el Wanted Guybrush, pero al lado también está el que dice Ask Me About Loom, que esto, para el que no lo sepa, es en la aventura gráfica en Monkey Island. Tenías una parte donde hay un pirata adentro de un bar que tiene este cartelito que te dice que le preguntes sobre Loom. Loom es otra aventura gráfica también realizada por LucasArts o Lucasfilms, como queramos conocerlo, con los cambios de nombres que tuvo la empresa. Fue como una especie de publicidad que metieron adentro del mismo videojuego. Y a su lado también vemos otros imanes que pertenecen a videojuegos indie. Me llamó mucho la atención que tengan, por ejemplo, a Celeste. También tienen a Binding of Isaac. Si no me equivoco, también está Undertale. Está la gallina esa que creo que pertenece a Stardew Valley. Estoy casi seguro. También está el personaje de Shovel Knight. La verdad que hay muchísimos. Está Mega Man, está Mario, está Sonic. La verdad que están buenísimos. Ahí me quedé enganchado viendo el de los supercampeones. Y ya volviendo al tema de los videojuegos, voy a hablar un poquito de consolas portátiles, de las consolas LCD, consolas que a mí siempre me llaman mucho la atención, pero que la verdad que evito comprar porque después no las uso, las acumulo acá atrás en mi escritorio y nunca las uso. Pero fíjense qué linda esta de los Power Rangers, que tenía cartuchos o pantallas intercambiables. La verdad que era muy bonita y era con lo que jugábamos en los años 80 y 90, aunque esto, la verdad que el que tenía una Game Boy estaba 1000 escalones más arriba porque los juegos eran muy básicos, pero bueno, era con lo que disfrutábamos. Creo que cualquiera que hubiese tenido esta de los Power Rangers en los 90 o que la tuvo, la recontra aprovechó, más allá de la calidad de los juegos. Y al lado hay una que es de póker. Esto es curioso porque también se hicieron algunas consolas portátiles de este estilo pertenecientes a juegos que habitualmente no suelen estar, no suelen ser videojuegos tan populares. Por ejemplo el póker, o yo también tengo una dando vueltas por ahí que es de Sudoku.
Esto creo que es una forma también de enganchar a gente que no se dedica a jugar a los videojuegos a que se compre una consolita de este, que se enganche a jugar porque le gusta el póker o le gusta el sudoku. Está bueno como curiosidad. Acá vemos otra consola portátil que es la de Missile Defender, que fue realizada por Casio. También es una consola hermosa. Y acá hago un parate a los que son las portátiles, viendo que había una caja que tenía un surtido de cosas, que tenía algunos cartuchos multijuegos de Family. La verdad que no los compré porque ya no quiero ver más multijuegos a menos que sea de algo muy especial. Pero bueno, ahí estaba la alternativa. Y acá estoy en el stand de Tsubaya Toys, que lo quiero destacar porque yo lo vi por primera vez en la Feria Ciruja. Y es más, lo mostré en un video anterior que pueden ir a buscar de la Feria Ciruja, donde ellos tenían unos controles de Famicom o del Family Game que eran inalámbricos. Y la verdad que en ese momento dejé pasar la oportunidad de comprarlos, pero es algo que no se ve todos los días. Y ahora, por ejemplo, también, a pesar de que no tienen demasiados videojuegos, tenían una Nintendo NES o Nintendo Entertainment System, que es la versión que va a salir en América del Family que muchos conocimos, por ejemplo, en Argentina, y que en muchos países de donde están mirando ustedes, de Latinoamérica, fue la consola oficial que tuvieron de Nintendo de 8 bits. Y la verdad que me gustó porque, a pesar de que no estaba en las mejores condiciones, estaba un poco amarillenta, la realidad es que no es que se ven todos los días, cada vez se están viendo más Nintendo NES y está bueno como curiosidad. También tenía un Sega por ahí dando vueltas, que me doy cuenta por la ranura de los cartuchos que es un clon. Y aparte, volviendo a lo que son las consolas LCD, fíjense esta que tienen de M&M, que ahí va a aparecer en pantalla, que imagino que debe ser de los años 90, máximo de los 2000, que atrás lo debe decir, pero yo no alcanzo a leer. En la tapita de las pilas tiene que decir de cuándo es. La verdad que está muy curiosa y muy colorida. Y acá vemos un poquito de cartuchos de Sega. En este stand tengo que destacar que había algunos interesantes, juegos que a mí me gustan, que no son difíciles de conseguir, pero que están buenos, como es Boogerman, el NBA Jam, o también uno que sí es un toquecito más difícil, porque también cuesta un poquito más caro cuando se lo consigue, que es el Rock and Roll Racing, que ahí lo voy a estar mostrando. Bueno, acá también vemos un Thunder Force 3, que es un juego muy bueno. Yo prefiero el Thunder Force 4, pero el 3 está muy bueno. Vemos el Sonic Spinball, que es el gran error de mi infancia, que ya se los dije muchas veces, que una vez me llevaron a comprar videojuegos y teniendo para elegir todos los Sonics de plataformas, yo elegí Sonic Spinball y bueno, después me tenía que aguantar y jugar a Sonic Spinball, pero bueno, está bueno. También había algunos cartuchos originales por ahí dando vueltas, como el WrestleMania. El Spinball también era original. Acá podemos ver juegos de Super Nintendo, donde les voy a contar en general que estaban los 3 Donkey Kong Country, estaba el juego ese de los X-Men. Hay un cartucho que no se le ve la etiqueta, que es el de los motorratones, que ahí lo van a levantar y ahí podemos ver en la parte de atrás que dice que es los motorratones. También tenía juegos como el Krusty Funhouse, un juego que salió también para Sega, que es de los Simpsons, que tiene una historia bastante particular que pueden ver en un video que hice sobre juegos de los Simpsons que salieron. También tenemos el de Star Wars y destaco que atrás tiene Killer Instinct, un juego muy bueno, pero que muchos también tenían por el hecho de que venía con muchas Super Nintendo. Pero si hay algo que quiero destacar de este puesto, que es el de Danny Tucker, es que tenían el Metal Gear Essential Collection, que te trae los 3 juegos de Metal Gear para la PlayStation 2, pero con una particularidad, y es que el Metal Gear 1 salió para la PlayStation 1, y en este caso el juego es una copia que, en vez de estar en DVD como los juegos de PlayStation 2, está en CD y es una copia negra como los juegos originales que salían para PlayStation 1, lo que hace que este juego, a pesar de venir en un formato y en un pack que es de PlayStation 2, sea perfectamente compatible y jugable en la PlayStation 1. La verdad que es algo bastante curioso que quizá más de uno no sabe. Y como dice el dicho, los primeros serán los últimos. O los últimos serán los primeros, dice, pero bueno, lo adapté a mi conveniencia, ya que voy a terminar el video con el stand de Trujillo, que estaba justo al lado de la puerta de entrada, pero bueno, decidí dejarlo para el final porque
quiero que vean algunas curiosidades que se encuentran en este tipo de eventos. Ustedes saben que a mí me encantan lo que es ir a las ferias de barrio, recorrer y sorprenderme con alguna cosa que puede haber ahí media escondida y que la semana que viene no sabes si la vas a encontrar. Y en cambio en estos stands son mucho más estables y podemos conseguir cosas de coleccionismo realmente muy buenas y únicas. Y por eso quería mostrar acá a Trujillo que siempre tiene cosas maravillosas y que, por ejemplo, acá le vamos a ver que tiene el Super Game Boy, que quiero destacar como un producto que quizá muchos no conozcan, que es un cartucho que salió para la Super Nintendo, que lo que te permite es insertarle juegos de Game Boy. Por lo tanto, la consola portátil de Game Boy la podemos jugar en modo sobremesa con una Super Nintendo. Realmente está muy bueno y hay algunos juegos que se ven muy bien. También tiene muchos cartuchos de Nintendo 64, de Super Nintendo y de la Nintendo Entertainment System. Pero hay un cartucho que siempre veo y que tengo muchas ganas de comprar, que es el de Spelunker para el Family Game o Famicom, ya que en este caso es original. Pero hay algunas cositas que quiero destacar del stand de Trujillo porque hace un tiempo hice un video donde estuvimos hablando con ellos en su stand y hay algunas cositas que no se vieron del todo bien. Por ejemplo, estuve hablando del juego de Pokémon Blue y la verdad que no lo había filmado bien, por lo tanto se vio medio costado si es que se vio. Y acá, bueno, todavía lo tienen, así que estamos, o capaz que es otra copia, la verdad que no lo sé. Y se los puedo estar mostrando que quiero recordarles que cuando va a salir Pokémon en Japón, salió Pokémon Red y Pokémon Green. Que hace un tiempito me equivoqué en un video que hice de Pokémon y dije Pokémon Rojo Fuego y Verde Agua. Bueno, y algunos detectaron este error y me lo remarcaron. Hay una disminución gráfica, ya que Rojo Fuego y Verde Agua salieron para Game Boy Advance. Bueno, no existe Pokémon Verde Agua, pero sí existe un azul relacionado con el agua, que es Pokémon Azul y que se distribuyó mediante suscripción. Tiene una historia un poquito más larga, pero es una versión un poco particular, que es la que corresponde a Squirtle. Y acá está otra de las curiosidades que, como les digo, a mí me llama mucho la atención las consolas portátiles LCD, pero no me compro porque después no las uso, y es esta de los supercampeones, que les pedimos si la podíamos ver por dentro porque ya la había visto alguna que otra vez y me llamaba la atención, pero nunca vi cómo era la consola. Y realmente está muy llamativa. Yo creo que el juego no debe ser la gran cosa. Es un juego LCD de fútbol. Pero la calidad de esta consola, que fue realizada por Bandai, se ve muy buena. Está muy lindo el diseño y es una gran tentación. No sé, quizá si la veo por mucho tiempo, en algún momento la termine comprando. No sé. La verdad que, qué sé yo. Pero vean otras cositas raras que se pueden conseguir. Y acá vemos un Maniac Mansion, que es una caja que me hace entender que el juego es para PC. Tengo alguna duda porque no llego a ver demasiado bien la imagen si puede ser un juego que se haya realizado para algún microordenador. Pero a mí me da la sensación que es la versión de DOS o de algún primer Windows. Entiendo que debe ser de DOS este juego. No lo puedo garantizar al 100% porque ya digo, no lo llego a ver demasiado bien. Y justo al lado hay una Panasonic 3DO, que esta consola, a ver, no es la mejor consola que se haya lanzado al mercado, pero tiene la particularidad de que al menos en Argentina no es tan fácil de conseguir. Y encontrarla en caja y en ese estado es algo muy raro, por eso la quería destacar. Al mismo tiempo podemos ver algunas otras consolas como la Master System, que también es una consola que no tuvo tanta popularidad como el Sega Genesis, pero que la verdad que tiene un catálogo muy bueno. Y en este caso tiene la Master System 2, que por la forma que tiene la consola, entiendo que esta tiene que ser brasileña, hecha por Tectoy. No estoy del todo seguro porque no se llega a ver, pero la Master System 2 que va a salir, por ejemplo, en Europa, era más redondeada. Así que podría decir que creo que es la Master System de Tectoy. Y si vemos un poquito más a la derecha, vamos a ver también que está la Nintendo Scoop, que es la Light Gun o la pistola que hizo la Light Gun que hizo Nintendo para la Super Nintendo, que bueno, está en caja. Y justo abajo hay otra curiosidad que es la Sega CD o Mega CD, que es un add-on, un añadido que se podía comprar para la Sega Genesis o Mega Drive, que te permitía jugar a ciertos juegos especiales que se lanzaron en formato CD. La verdad que era una gran idea, pero desde mi punto de vista la ejecución no fue tan buena, no fue un catálogo de juegos muy bueno
y no se aprovechó demasiado. Hay buenos juegos para la Sega CD, pero se podía aprovechar un poquito mejor. Sega podría haberle sacado más el jugo, más que nada por lo que costaba. Así que bueno, como pudieron ver, esto fue un pequeño resumen, no necesariamente de lo que fue la feria ñoña, sino de algunos productos que se vendían en esta feria relacionada con los videojuegos que a mí me llamaron la atención y que quería destacar en el video. Díganme ustedes en los comentarios, primero que nada, si estuvieron en la feria ñoña y si vieron algo que era muy relevante y a mí se me pasó. También si no fueron a la feria pero en el video encontraron algo que les resultó curioso, también quiero saberlo. Denme su opinión de todo lo que quieran en los comentarios. Y antes de terminar, como siempre digo, si les gustó el video, no se olviden de dejarle un like, ayuda muchísimo al canal a que YouTube y el algoritmo siga recomendando más videos del canal. Y obviamente que si les gusta el contenido del canal y aún no lo hicieron, no se olviden de suscribirse. Así que nos vemos en el siguiente video.